Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG. Las voces de la universidad. Punto UDG es entrevista. Estamos en nuestra sección de entrevista aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Nos da mucho gusto que esta tarde esté aquí con nosotros el doctor Juan Pablo Esparza Carlos, quien es profesor investigador aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa Sur. Doctor, un gusto tenerlo nuevamente aquí en cabina. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar de felinos. Así es, un tema sumamente interesante y que bueno, vemos que en la población en general hay un gran interés por estos animales, incluso pues hay quienes los tenemos en el hogar, la versión doméstica digamos de los felinos, y bueno, estos depredadores con todas estas características son animales sumamente interesantes y en esta entrevista precisamente, doctor, pues nos gustaría conocer acerca de esas especies de felinos silvestres que están en su hábitat natural y conocer cuáles son las especies que habitan en nuestro país y en nuestra región. Para ello, pues digamos, sería una especie de panorama acerca de estos felinos silvestres aquí en la región y en México. ¿Qué nos podría comentar? Bueno, en México existen, en Jalisco y en la Sierra de Manantlán existen seis especies de felinos silvestres, ¿sí? O sea, las 6 especies que existen en México están tanto en Jalisco como aquí en la Sierra de Manantlán. Estos son, los voy a decir, de tamaño más grande al más chico. El más grande es el jaguar, ¿sí? Luego sigue el puma, que son animales grandes, de arriba de 35 kilos. Después tenemos más o menos del mismo tamaño al que le conocen como lince rojo o gato montés, que tiene una colita pequeña, y el ocelote, son más o menos del mismo tamaño, que pesan más de 15 kilos, y posteriormente vamos 4, el que se llama jaguarundi, y finalmente el tigrillo. Que son, el tigrillo es el más pequeño, digamos que el tigrillo es como del tamaño de un gato de casa. Y ¿dónde se distribuyen estos felinos? Digamos, el jaguar, el ocelote y el tigrillo, y también el jaguarundi, son como más de una afinidad más tropical, les gusta el calor, sobre todo se encuentran hacia la costa o en zonas más tropicales, ¿sí? En donde hay vegetación tropical. El puma y el lince, ellos están hasta zonas altas, les gustan también, están desde las zonas tropicales hasta las zonas templadas. Por lo tanto, o sea, digamos, el puma puede estar en bosques de pino, vive bien, y el lince también. Y los otros gatos de afinidad tropical están más en las partes más bajas de la montaña, lo cual no dice que no puedan estar en bosques de pino. Sí los tenemos, aquí es algo importante, pero llega un momento que conforme aumenta la altitud, pues ya es demasiado frío y disminuyen sus abundancias, ¿sí? Interesante. A menudo escuchamos que, bueno, sabemos, México es un país megadiverso,
con bastantes tipos de climas, bastantes especies. Esto, bueno, resulta sumamente interesante porque de las 6 especies que hay en todo el país están en Jalisco y están en la Sierra de Manantlán. Creo que esto es algo sumamente interesante por las características que ya nos menciona, el que puedan habitar aquí las 6 especies de felinos. Sí, pues esto es importante, ¿no? Como en un espacio pequeño, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán es un sitio de conservación. Aquí estamos conservando todas las especies de México, ¿no? Porque el sitio está relativamente bien conservado, tiene un historial de conservación y trabajo con las personas, lo que ha ayudado a esta conservación. Y porque el jaguar, el ocelote y el tigrillo, de acuerdo a la norma, aquí en México están en peligro de extinción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que sus poblaciones están a punto, o sea, sus poblaciones pueden desaparecer de México y más, esto no quiere decir de todo el mundo, pero sí de México, ¿no? Y también del jaguarundi no se conoce mucho, pero tal vez sus poblaciones sean bajas o medianas, no se conoce mucho. Y los que tienen mayor abundancia son el puma y el gato montés o lince rojo. Pero aunque sus poblaciones son más abundantes, sí desaparecen de varias zonas, pues, ¿no? O sea, eso no quiere decir que estén bien, pues, pero no están en el peligro de extinción como los otros felinos que mencioné. Como esas otras especies. En ese sentido, bueno, pues estamos en una región privilegiada por esos climas, por esas condiciones que permiten que haya muchas especies de mamíferos, de reptiles, de aves. Pero me llama bastante la atención esta situación en la que se encuentran algunas especies. Podríamos decir que es una situación de unas más amenazadas que otras. Y doctor, pues ¿cuáles son las implicaciones de que estos depredadores estén en riesgo? Bueno, y su papel ecológico, perdón, también. Ok, claro. Sí. Bueno, ¿cuál es el papel ecológico de estas especies de felinos? Muchos lo sabemos, ¿no? Que a lo mejor desde la primaria nos enseñan la cadena trófica, ¿no? La pirámide trófica, que arriba están los depredadores, ¿sí? En el ápice de esa pirámide trófica están los que se llaman depredadores tope, ¿sí? No hay nadie que los deprede excepto el humano, ¿no? Después vienen algunos otros carnívoros, ¿sí? Como pueden ser otros felinos o algunos cánidos que se les llama mesodepredadores, que son más abundantes los que están en el ápice. Y después pueden venir en otro piso más abajo los herbívoros, ¿sí? Y más abajo pueden venir granívoros y después las plantas, digamos, así se constituye, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la importancia de los depredadores tope o estos felinos? Es que cuando se quitan, ¿sí? Que el humano, generalmente el humano directa o indirectamente acaba con ellos, pues se generan efectos que se llaman efectos cascada. Estos efectos cascada, digamos, están en el ápice y van transmitiéndose de escalón en escalón y se quitan los depredadores tope, aumentan los mesodepredadores, son en una gran abundancia. Esto modifica la depredación de los herbívoros, los granívoros, y a fin de cuentas, si podemos seguir esto a través del tiempo, cambia la vegetación y cambia la biodiversidad. En todos los lugares que se han extirpado los depredadores, ¿sí? Que son los tope, ha disminuido la biodiversidad. Por lo tanto, los felinos lo que hacen es que haya más biodiversidad en un sitio y estabilidad en el ecosistema, porque una vez que cambia el ecosistema, pues cambian las relaciones y puede entrar en otro estado, pues, que no se puede regresar. Y hay otra función muy importante, a lo mejor tal vez más importante, esa es la que a lo mejor ya la sabemos, ¿no? Que el equilibrio que proporciona estabilidad y equilibrio ecológico en los ecosistemas, pero la más importante que se está viendo es que son un bien para la salud pública. ¿Cómo es esto? Los depredadores tope, jaguar y puma, pues controlan a otras especies, ¿sí? Y cuando se ha visto que cuando se ha quitado a los felinos y otra fauna mayor de 15 kilos, lo que provoca es que, a fin de cuentas, una serie como de pasos, termina habiendo muchos ratones que transmiten enfermedades a los humanos.
¿sí? Estos, pues como saben, los ratones se meten a nuestras casas y pueden transmitir enfermedades. Hay enfermedades como la peste, como bartelocinosis y otras muchas enfermedades, y posiblemente puede ser aquí en la región Chagas, que cuando se altera este equilibrio, quitando los depredadores tope, aumenta el potencial de enfermedades que se transmiten a los humanos. Entonces, eso se está viendo ahorita, entonces son también un bien de la salud pública, ¿sí? Y porque, pues ellos, digamos, otro como servicio ambiental que tienen, es que controlan a los herbívoros o mesodepredadores. Cuando se quitan estos, pueden aumentar mucho los herbívoros o los mesodepredadores. ¿Y qué es lo que hacen estos? Pues empiezan a comerse los cultivos de las personas. De hecho, hay muchas quejas. Las personas me dicen quejas de que, no, pues es que los venados y los jabalines o pecaríes, que es el mismo, se comen mi cultivo. Le digo, pues sí, es que pues seguramente ya se acabaron a los jaguares o a los pumas, ¿no? Entonces nos protegen de pérdidas, ¿no? Si hubiera algunos todavía por ahí, o muchos, más bien muchos por ahí, los ataques a los cultivos serían menores. También, y es lo mismo con los coyotes y otros, ¿no? Muchas de las depredaciones sobre ganado menor o ganado mayor de becerros es por coyotes, ¿sí? O inclusive por perros asilvestrados. Entonces, donde hay poblaciones buenas de jaguar o puma, se controlan los coyotes. Entonces, eso es otro de los servicios ambientales, controlan aquellas especies que pueden volverse muy abundantes y generar conflictos con los humanos. Interesante, un papel sin lugar a dudas de gran relevancia, y pues nos comentaba de algunos peligros en los que se encuentran algunas especies, unas más que otras, y la relación con las actividades humanas. ¿Cuáles son en general esas principales amenazas? Nos decía, pues hay depredadores que su único depredador es el ser humano. ¿Cuáles son las amenazas que en la actualidad encabezan esos riesgos para especies como estos felinos? Sí, para la mayoría de la fauna silvestre, y esto también para el jaguar y el puma y el ocelote y otros felinos, es la pérdida de hábitat, ¿no? ¿Cómo se pierde el hábitat? Pues la vegetación original, sea un bosque, sea una selva, sea un manglar, se transforma y se dedica a otra cosa. Eso se llama cambio de uso de suelo, ¿no? Pasan a ser pastizales para ganado, pasan a ser cultivos, mucho en estos tiempos para cultivos de agave, por ejemplo, los principales motores de cambio, etcétera, ¿no? Cualquier actividad que cambie el uso del suelo y no deje que se vuelva a regenerar, es la pérdida de hábitat, ¿no? Entonces, esa es la principal razón por la cual están amenazados. Una vez que ya no tienen dónde vivir, pues es imposible. Si tú no tienes una casa donde vivir, donde dormir, donde obtener tu alimento, pues no, o sea, ya no puedes vivir, ¿no? La segunda, esto es para el jaguar, pero en general yo creo para todos los felinos, la segunda es por caza, ¿sí? Caza, sobre todo el jaguar y puma, es caza en represalias por ataques al ganado, sean reales o ellos suponen que los atacó su ganado, y le echan la culpa al jaguar y al puma generalmente, ¿no? Aunque sin saberlo si realmente fueron ellos, ¿no? Y la tercera, digamos, es la cacería, no por represalia por el ganado, pero sí porque la gente aquí en México generalmente sale a cazar y le dispara a lo que se encuentra, ¿no? Y muchas veces simplemente porque está por ahí o porque tienen miedo, ¿sí? Lo ven como una amenaza ellos creen que los va a comer o matar, pero pues esto no tiene sustento, ¿no? Realmente no, el jaguar y el puma, aunque potencialmente pudieran atacar al humano, son rarísimos. Un dato es que no existe una sola muerte registrada, verificable en México de jaguar o puma para humanos, ¿no? Entonces existen solo 4 ataques registrados verificables de puma humanos en Sonora, pero en todos los casos los pumas tenían rabia, ¿no? De un problema de rabia que hay en el sur de Estados Unidos y norte de México.
en Sonora y creo que es Arizona, ¿no? Entonces, realmente no son una amenaza. Y la otra causa, la cuarta sería, en el caso de puma y jaguar, es sobre que se cazan sus presas grandes. ¿Quiénes son sus presas grandes? Los venados y los pecarís, que también se conocen como jabalíes o jabalines en el campo. Entonces, pues van sobre su comida, entonces pues también por eso disminuyen las poblaciones de estos felinos. Se conoce menos de los otros felinos pequeños, ¿no? Pero por eso me enfoco en el jaguar y en el puma, ¿no? Pero deben de ser muy similares, ¿no? También a los ocelotes y gato montés les echan la culpa a veces de comerse, pueden tal vez comerse algunas ovejas o chivos pequeños o aves de corral, también por eso son perseguidos y se matan, ¿no? Bien, doctor, pues esta información es también bastante interesante y bueno, antes de iniciar la entrevista platicábamos un poquito acerca de diferentes investigaciones que usted ha realizado, que se han hecho, y algunas investigaciones que se están haciendo en la actualidad, que son también de relevancia, dado que, bueno, conocemos estas problemáticas que viven las especies o estos riesgos. Nos hablaba de la pérdida de hábitat y que, bueno, eso impacta también a muchas otras especies. Entonces, doctor Esparza, si nos pudiera platicar un poco sobre esta investigación acerca del jaguar, que es el felino más grande que habita aquí en la región y en nuestro país, y relacionado a su densidad poblacional. Sí, hemos realizado varios estudios a través del tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el pasado estuvimos viendo el efecto de los incendios forestales en la densidad del jaguar, del puma y sus presas principales, y también el ocelote y el tigrillo. En resumen, ahí lo que vimos es que hasta el momento que dimos seguimiento, hasta 5 años después del incendio, las poblaciones no se recuperaban después del incendio, ¿sí? Eso fue parte de lo que hicimos en el pasado, ¿no? Actualmente, como bien dices, estamos haciendo un estudio de densidad del jaguar en la Sierra de Manantlán. En este estudio estamos colaborando con la Dirección del Área Natural Protegida, de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y el Fondo de Conservación para la Naturaleza, que es WWF, ¿sí? Y estamos viendo, estamos estimando cuántos jaguares hay en la parte central de la reserva. Lo interesante de la reserva es que tiene un rango altitudinal muy amplio. Estamos viendo, este estudio está centrado más o menos desde los 700 metros sobre el nivel del mar hasta la parte más alta, que son los 2.870 metros, ¿sí? Entonces estamos viendo cuál es la densidad del jaguar ahí. Y esto está haciendo, lo importante también es que está haciendo en colaboración con personas de las comunidades. Hay vigilantes comunitarios que nos ayudan a este proyecto. Lo estamos haciendo a través de cámaras trampa y pues apenas vamos a la mitad del estudio. De la semana pasada fuimos a revisar estas cámaras y afortunadamente nos han salido varios registros de jaguar. Está en desarrollo, pues vamos a continuar este monitoreo hasta mediados o finales de octubre para luego analizar los datos, ¿sí? Para ver cuántos jaguares hay. Previamente, una estudiante de maestría había hecho un estudio de densidad de jaguar, pero en la parte alta, y esto más bien con otro enfoque en el estudio de efecto del incendio, ¿no? Y lo que hemos obtenido en esa parte alta, que realmente era como de los 1.700 hasta la parte más alta, una densidad de 6 jaguares en 100 kilómetros cuadrados, lo cual es alto, pues, ¿no? Los registros generalmente las abundancias son menores, entonces, pero pues el espacio era muy pequeño, entonces, y a lo mejor hay alguna sobreestimación porque como el espacio era pequeño, puede ser que estuvimos sobreestimando. Entonces, este estudio nos va a dar un panorama más amplio del área más amplio y tener más precisión en la estimación de cuántos jaguares tenemos en esta parte central de la Sierra de Manantlán. Perfecto, que en este caso son animales que son solitarios, no viven en manadas o agrupados. Sí, todos los felinos del mundo silvestres son solitarios, ¿sí?
Entonces, solo los leones africanos son los que viven en grupo. Además, todos son solitarios. Cuando vemos que hay uno o más, que hay más de uno, están dos o más, puede ser o es una hembra con un macho que solo se juntan en el periodo que está en celo la hembra, que puede ser unos 3 días y luego se separan, o es la hembra con sus cachorros, ¿sí? Eso aplica para todos los felinos, ¿no? Dependiendo, el jaguar dura con sus cachorros entre, más aproximadamente un 1.8 o 2 años, ¿sí? El puma entre como un año o 1.5 meses, es mucho tiempo el que duran, y es cuando, digamos, ahí están en grupo. Ocasionalmente, se pueden juntar, digamos, el macho con sus crías, ¿sí? Aunque muchas veces pueden haber agresiones, entonces generalmente las hembras los evitan, pero se ha visto otra vez con la tecnología de cámaras remotas y eso, que sí pueden llegar a convivir a veces de manera tranquila, ¿no? Los padres con sus hijos, inclusive compartir comida. Y otra cosa interesante es que también se ha visto, por ejemplo, los pumas adoptan, ¿no? Crías huérfanas, a veces también comparten comida con otros pumas adultos cuando están mal alimentados los otros. Son cosas nuevas que está viendo, ¿no? También las hembras a veces toleran a sus hijas y pueden juntarse brevemente por algunos periodos de tiempo, inclusive con sus hijos, y no con todas sus hijas, ¿no? Es como tal vez, como como los humanos, a lo mejor hay con quién se la lleva mejor y con quién no, entonces a veces hay estas tolerancias, es cuando podemos ver grupos más grandes, pues, ¿no? Pero si no, siempre son solitarios. Y me gustaría también preguntarle, doctor, a propósito de las crías también, en líneas generales, porque puede variar entre especies, ¿cuántas crías en promedio puede tener cada hembra y cada cuánto está en celo y puede tener esas crías? Sí, bueno, te voy a hablar del puma y del jaguar, para no abarcar todos los felinos. Los puma y jaguar pueden entrar en celo en cualquier época del año, no tiene una estación definida, ¿sí? Y el jaguar tiene entre 1 y 4 crías, en promedio es menos de 2, creo que 1.3 en promedio, y el puma puede tener entre 1 y 6, y su promedio es como de 2.5 crías por parto, ¿sí? La gestación dura como los perros, son un poco más de 3 meses, ahorita no recuerdo exactamente, y es lo que dura la gestación. ¿Y qué otro? A ver, no recuerdo qué otra cosa me preguntaste. Sí, justamente, ¿cuántas crías tienen y cada cuánto es que tienen sus crías o que entran? Pues, pueden entrar en celo cualquier época del año, varias veces al año, pero si se embarazan, pues bueno, el proceso son como 3 meses, y en lo que se hacen independientes las crías, si es que son exitosas, pues a lo mejor puede hacer un parto cada 2 años o cada 2 años y medio, cuando muy rápido, ¿no? Por los tiempos que duran con las crías las madres, ¿sí? Entonces, en su vida, digamos, un puma o jaguar en libertad viven 10 años aproximadamente, entonces pueden tener, si todo es perfecto, a lo mejor solo 4 camadas, ¿sí? Pero pues no siempre es así, pueden tener a lo mejor 2, ¿no? Entonces, pues es poco, por eso en parte por eso no son tan abundantes, no tienen tantas crías, y además la mayoría de las crías muere antes del año de vida, ¿sí? Entonces es difícil, ¿no? Tenemos un caso registrado aquí en Manantlán sorprendente, a lo mejor ya mucha gente de la región la conoce, es una jaguar Matilda, que le pusimos un collar en el 2013, a ella le tenemos registrado al menos 4 camadas, ¿sí? Y todas sus crías fueron exitosas. Solo tuvo partos vimos solo uno de 2 y las demás de 1, pero todas fueron exitosas, se hicieron dependientes sus hijos. También ella es un caso exitoso porque al menos la última vez que salió fue hace un año, pero tenía 13 años y superó las expectativas de vida en libertad, ¿sí? Porque generalmente mueren en los 10, 12 años y al menos ella sabemos que vivió 13 años. Esperemos que todavía pudiera
salir en las fotografías, pero ya tenemos un año que no la registramos. Muy bien, estas tecnologías pues son herramientas muy valiosas porque hemos podido ver también imágenes de estos felinos, las cámaras trampa. Nos contaba un poco, o bueno, preguntarle un poco sobre esa forma en la que hacen el trabajo en campo para hacer los registros, tomar muestreos. Sí, las tecnologías nos han ayudado mucho a estudiar animales que antes era muy difícil de ver, ¿no? O sea, si uno va al campo, uno quisiera siempre ver un venado, fauna, o sea, un mamífero. Yo quisiera ver un puma, un jaguar, pero es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, el desarrollo de cámaras trampa pues son cámaras que tienen un sensor de calor que cuando pasa un animal, como los animales tenemos una temperatura generalmente más alta que el ambiente, ¿sí? Detecta ese sensor de calor que hay algo ahí y toma una foto. Digamos, sería algo análogo, aunque no sé si es detector de calor, cuando hay una puerta en algún súper o en alguna otra que se abre automáticamente cuando se detecta. Este es, en lugar de que se abra, pues toma una foto o video. Entonces, al tener muchas cámaras así, tenemos muchos ojos que están trabajando las 24 horas y nos han permitido conocer mucho sobre fauna que no conocíamos, desde sus comportamientos, sus historias de vida, cuántos crías tienen, etcétera, ¿no? Sonidos, etcétera, ¿no? Y hacer cálculos de abundancia, cuántos hay, que eso es parte de lo que nos dedicamos nosotros, pues, ¿no? Sobre comportamientos y cuántos hay, y mucho sobre historia natural, pues. Perfecto. Nos hablaba de la densidad del jaguar y de esas investigaciones. Parte importante de la aplicación del conocimiento pues está relacionada a la educación, por supuesto la investigación científica, o sea, son muchas facetas, pero una de ellas de la educación o el trabajar con comunidades es algo que llama mucho la atención también. En ese sentido, bueno, hay una estudiante, ¿verdad?, que está realizando un trabajo relacionado a percepción del jaguar en comunidades rurales. Me gustaría que usted nos hablara de esto. Sí, lo que hemos hablado ahorita es de cuestiones ecológicas y es importante este estudio de densidad para saber cuántos hay. Pero como vimos, las principales amenazas del jaguar pues son relacionadas con un humano y pues tenemos que trabajar con las personas que viven en el campo, ¿sí? Porque ellos son los que manejan los recursos naturales en las comunidades rurales, los ejidos, las comunidades indígenas, todos los que hacen aprovechamiento o uso de los recursos naturales tenemos que trabajar, porque de ellos de sus decisiones va a depender la conservación de la especie, ¿sí? Entonces hemos trabajado con ganaderos, hemos trabajado con niños y para ver la percepción del jaguar, para ver cómo lo perciben y tratar de ver, cambiar o modificar aquellas percepciones negativas que se tienen. Y actualmente una estudiante de maestría, Tatiana, está trabajando con percepciones de adolescentes. Se ha trabajado siempre con adultos, ya habíamos trabajado nosotros con niños, pero con los adolescentes no se ha trabajado. Y los adolescentes en comunidades rurales, muchos a lo mejor terminando la preparatoria, ya se dedican a las actividades de aprovechamiento agropecuarias o de aprovechamiento de recursos naturales. Algunos otros estudian, pero muchos ya están trabajando desde ahorita y es importante ver cómo perciben ellos al jaguar, pero también en este trabajo que estamos haciendo con los adolescentes en preparatorias de la región, es ellos qué acciones proponen para convivir de manera, digamos, coexistir con el jaguar. No estamos diciendo, miren, para convivir con el jaguar se necesita esto, una receta, sino desde su perspectiva, ¿qué se necesita hacer para tener una convivencia más armónica? ¿Sí? Porque cuando uno propone sus propias ideas, es más probable que se comprometa con ellas o cuando alguien nos las trae y no las impone. Entonces, hemos estado trabajando en las preparatorias a través de talleres y ha sido muy agradable la experiencia con los jóvenes. Vemos que muchos están interesados en participar, vemos que sigue habiendo percepciones negativas y esto hemos tratado de influir en ellos, de modificar esas percepciones negativas y enfocarnos en qué se puede hacer desde su realidad, desde sus comunidades para una mejor convivencia con propuestas que ellos están generando. En sí está en proceso, todavía no acabamos pues, pero estamos en proceso también con esa investigación.
Una investigación también importante, tal cual nos comentaba también las diferentes edades de las poblaciones con quienes han trabajado. Me gustaría preguntarle si dentro de esta retroalimentación o lo que han comentado en las propias comunidades, pues hay alguna propuesta o alguna visión que a usted particularmente le haya llamado la atención en torno a cómo podría convivirse de una forma más armónica con estas especies. Pues mira, ahorita estamos en proceso de análisis, ¿no? Todavía no, o sea, estamos en el trabajo, pero yo creo que lo primero que se tiene que cambiar es la idea de que el jaguar es peligroso, que está esperando ahí para matarte, ¿no? Es algo negativo. Si tú creces con eso, viendo como una amenaza, pues es una justificación, pues lo voy a matar, ¿no? Eso es lo primero que se tiene que cambiar, y eso también lo vimos con los niños y con los adultos, o sea, tenemos que ser capaces de eso, ¿no? También algo que se ha visto, en resumen, es que para muchos reconoce la importancia del jaguar. El jaguar nos gusta, es empático. Los jóvenes resaltan mucho la importancia que tiene culturalmente, ¿no? Tanto en México, eso salió en los talleres. Entonces, el que haya jaguares en la región es una cuestión de identidad, de orgullo, ¿sí? Y también también se tiene que ver si existen algunas propuestas de llamar la atención para generar recursos a través del jaguar, pues, ¿no? Es algo que ellos están proponiendo de si se puede, ¿no? O sea, alguna manera que saber que haya jaguares pudiera hacer como más atractivos sus sitios para poder tener alguna mayor atención y recibir fondos, pues, ¿no? Cuando hay jaguar, ahorita está habiendo a nivel continental un apoyo para la conservación del jaguar, y el saber que hay jaguar en un área puede ayudarnos a traer la atención y a buscar proyectos que puedan tener en conservación o de aprovechamiento que puedan beneficiar a las comunidades, ¿sí? Por ejemplo, se está trabajando, esto ya no es de este estudio, de lo que se está trabajando en Jalisco, y se tiene que trabajar con los ganaderos, ¿sí? Porque, como decíamos, después de la pérdida de hábitat, la cacería en represalia por depredación, los ganaderos van y matan al jaguar o al puma, pero se puede hacer una ganadería que es responsable con los depredadores. Si se hace una buena ganadería en que se hacen más productivos los ganaderos, tiene como efecto secundario que hay menos conflictos con los depredadores. Por lo tanto, se conservarían los depredadores, ¿sí? Es una ganadería ordenada, más productiva, que mejora las condiciones económicas de los ganaderos, y haciendo eso de manera secundaria hay menos conflictos con los depredadores. Es algo que se está trabajando, por ejemplo, también varias instituciones, desde WWF, FONOR, CEMADET está también con estas ganaderías que son sustentables, que benefician a la conservación de los depredadores. Perfecto. El término que nos mencionaba al inicio de la entrevista acerca de la cascada nos hace pensar en diferentes tipos de efecto, también el efecto dominó, en el que una acción en apariencia pequeña, pero repetida por muchas personas, puede tener un impacto grande. Nos acercamos al final de la entrevista, doctor, pues con esta información, con los estudios que se han estado realizando, la situación que nos comenta de los diferentes felinos, las 6 especies que habitan aquí, ¿alguna reflexión a manera de cierre acerca pues de esa importancia de su conservación, la participación de las instituciones, el involucrar a las comunidades e incluso cualquier persona desde su trinchera como actividad humana responsable que evite afectar de alguna forma al medio ambiente y a las especies? Sí, pues hay que pensar que el tener fauna silvestre, ¿sí?, entre ellos los felinos, nos tienen un beneficio, un beneficio tangible, ¿sí? El beneficio es que realmente son un bien para la salud pública. Yo diría que ese es el principal beneficio. El segundo son los servicios ambientales que nos dan. Controlan a especies que, si en su ausencia, pueden generar más conflictos con los humanos, ¿sí? Y otras que ya los sabemos, ¿no?, que
pero a lo mejor eso, como es intangible, a las personas no les interesa mucho, hacen que los ecosistemas sean más estables. Tener ecosistemas estables nos permite a los humanos desarrollar, porque podemos, digamos, de cierta manera predecir cuando un ecosistema es estable, se vuelve caótico y no sabemos cómo va a funcionar nuestras actividades agropecuarias, ¿no? Y también son elementos de identidad cultural, ¿sí? Y estéticamente pues son bonitos. Todo eso debemos de reflexionar, por lo cual los debemos de conservar. ¿Y cómo podemos hacer los demás para cooperar a la conservación? Pues hay iniciativas, sobre todo comprando productos sustentables, por ejemplo, madera que esté certificada. Sí, eso nos quiere decir que hubo un buen aprovechamiento de la madera y no se taló la vegetación de manera ilegal. También presionar para que dejen de abrirse nuevos cultivos, ¿no? Una de las grandes amenazas es los agaves, ¿no? Y hay iniciativas de agaves que sean, digamos, que estén aprovechando de manera sustentable, no como se está haciendo ahorita, de que se talan, es vegetación natural y con sistemas que lo único que hacen es perder el suelo. Y hay iniciativas, por ejemplo, aquí en la región, de carne que se está aprovechando de manera por productores que están haciendo buenas prácticas ganaderas, ¿sí? Como ganadería regenerativa, ganadería sustentable. Podríamos comprar este tipo de carne, o aquellos productos que son sustentables van a favorecer a la conservación del jaguar indirectamente. Perfecto. Doctor Juan Pablo Esparza Carros, muchas gracias por acompañarnos aquí en la entrevista en Punto UDG. Es un tema de gran interés el conocer estas especies, y también eso que nos comentaba culturalmente como patrimonio natural de nuestro país, el contar con esas especies y el cuidar pues este espacio y este mundo en el que coexistimos y cohabitamos. Sí, pues muchas gracias. Y bueno, nomás fíjense cómo nos gustan los felinos. Aquí veamos, el animal que representa nuestro vida es un felino, aunque no es de aquí, pero nosotros tenemos una empatía por los felinos, por lo cual pues deberíamos conservarlos, ¿no? Aquí en la universidad son los leones negros de Guadalajara, los leones negros de la Universidad de Guadalajara, pero es eso, los humanos nos identificamos y nos gustan los felinos. Así es. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos también en esta entrevista. Les invitamos a que continúen en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Al frente de este micrófono se despide Silvestre Anil. Como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.